vamos a ir a las interfaces. Ya vimos alguna hoy, pero vamos a ver qué interfaces tenemos en nómina para informar todas estas cuestiones. Para eso vamos a tener interfaz 354, que veíamos hoy de novedades. Siempre acuérdense, la wiki en estos casos es importante para hacernos de la información. Tenemos interfaz de vales, la 217, donde lo que veremos tiene que ver con la misma información que cargamos al momento de otorgar el vale. Vemos que esa info refiere a el empleado, el monto, la descripción, empleado, monto, fecha que se otorga, el periodo en que se va a descontar, el tipo de vale, moneda, si está revisado o no, y una descripción. Son las mismas opciones que vemos al momento de la carga. Interfaz 217 y como siempre, en la wiki veremos su formato. Importación de vales. Con cada una de las columnas, con un ejemplo, y podemos descargar el ejemplo también. Otro tipo de interfaz que tenemos en este módulo es la de préstamos. Importación de préstamos. Esto no nos va a generar las cuotas si la pantalla principal que veíamos cuando creábamos el préstamo. Luego nosotros tendremos que ir y realizar la generación de cuotas. Acá cargaríamos el legajo, la línea de préstamo, su descripción, fecha en que se otorga, número de comprobantes si es que lo tuvieran, fecha de cancelación si es que la hay, la periodicidad si se descuenta mensualmente, semanalmente, quincenal, cuándo inicia, monto total, cantidad de cuotas y una cuestión de Infonavit que puede ser anecdótica. Luego tenemos como interfaz. Nicolás, Sí, dime. en esa interfaz de los préstamos, volviendo al ejemplo de que si la persona, porque yo voy a tener que hacer una migración inicial y hay personas que tienen préstamos con cuotas avanzadas. En esa migración yo coloco el saldo que me va quedando. Sí, yo suelo hacer eso. Pongo el saldo final y la cantidad de cuotas restantes. Perfecto. Como un crédito, ¿no? Partiría, es como un crédito nuevo, una cosa así. ¿Partiría con la cuota 1? No. Claro. Sí. Si te quedan 3 cuotas, tenés que tener un crédito de 3 cuotas. El crédito anterior que tenías en la otra plataforma de 10 cuotas, igual la cuota 7 te quedan 3, abrir un crédito de 3. El saldo. El saldo, repartido en 3 cuotas. El saldo repartido en las cuotas que quedan. Nicolás, pero se Sí. puede hacer como para tener un registro de lo que están indicando en Newstep, para tener un registro de las cuotas reales en las que va el trabajador cuando se está implementando y ya hayan cuotas que él ya canceló, dejar la cuota real en la que va, no sé, de 10 cuotas, él pagó 5, quedan 5, yo puedo decir que va en la cuota número 6. Podrías hacerlo, pero no te va a aparecer como canceladas las cuotas previas al inicio de la salida en vivo.
Pero es que en realidad si se tiene que pagar la cuota 6 es porque las otras 5 se asumen que ya están pagadas. Es como para tener el dato fresco en caso de que el trabajador te vaya a preguntar el mes, 2 meses después, oye, ¿cuántas cuotas me quedan? Me quedan 3 cuotas, ¿de dónde lo veo? No tengo cómo verlo si es que lo cargo de una forma distinta o si, no, si lo cargo desde cero o algo así. Es para tener el Sí, dato en fresco. realidad, si cargas a partir del saldo, por ejemplo, vos tenías 10 cuotas y arrancás a partir de las 7 y ya le descontaron 3, verías las que te quedan. Si no sabrías a lo mejor el total de cuotas con las que iniciaste. Pero imagínate que yo arranco a partir de la cuota 4. Estas 3 ya las desconté. Pero las creo de todas formas. Acá me va a empezar a descontar a partir de la 4, de acuerdo a mi periodo. Pero vería como cancelado menos de lo que yo efectivamente cancelé. Porque esto me quedó por fuera de mi cuenta corriente. ¿Y no hay alguna forma de poder inyectar ese dato para poder hacer la rebaja? Al menos funcionalmente no. Habría que ver si, Por atrás del sistema se puede hacer algo. exacto, si por base de datos existe alguna opción. Oye, ¿y aquí no hay ninguna alternativa para entrar por SQL a la base? ¿Para dejar alguna instrucción? No, nosotros ya no podemos hacer eso. Cualquier tipo de operación de ese estilo deben subir un ticket y lo hace un técnico nuestro, si es que está en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Entiendo. Como hoy estamos en la nube, hace un tiempo atrás teníamos la facultad de generar alguna consulta o modificar la base de datos a través de queries, pero hoy ya no. Por una cuestión de seguridad, se guardaron esa potestad de nuestra área técnica. Ok, entiendo. Bien, entonces estamos con interfaces. Vimos de novedades, vimos de préstamos, vimos de vales. Hay una de embargos para la migración inicial también. Voy a cerrar algunas ventanas. Esta interfaz nos va a pedir el monto o porcentaje, el legajo, una descripción, una observación libre, qué tipo de embargo se trata, en qué estado se encuentra, año y mes de inicio y quincena en caso de que sea quincenal, monto, cantidad de cuotas en caso de que sea monto por cuotas, año de finalización si lo tuviéramos, mes, quincena, cuál es el acumulador base de cálculo, el porcentaje y nombre de beneficiario, su documento, cuenta CBU y los datos legales, oficio, expediente, carátula, juzgado. Forma de pago, si tiene un monto fijo o porcentaje. Todo esto, como siempre, lo vemos en la wiki. Interfaz 253, importación de embargos. Y acá funciona igual, si es un embargo de tipo judicial, comercial, ejecutivo, donde hay un saldo, en la importación debemos cargar el saldo desde el cual partimos nosotros, para que finalice con la última cuota correctamente. Si es por alimentos, el saldo no se informa. Bien, de interfaces no tenemos muchas más. Sí les comento una que es de migración inicial, que no tiene que ver con ningún concepto, sino con acumuladores, que es a través de la cual nosotros informaremos vida anterior del empleado en la compañía a través de acumuladores. Podemos informar variables, líquidos anteriores, brutos, si es que lo necesitásemos para algún cálculo de algún concepto en particular.
La interfaz en ese sentido es la 250. Y lo que vamos a informar en esta va a ser el legajo, el número de acumulador, el monto, la cantidad, año y mes. Acumulador número, por ejemplo, si hablamos de variables, es el 2, el monto, cantidad, año y mes. Una línea por cada mes que nosotros queramos informar en el histórico, para poder ser utilizado en las bases de cálculo de conceptos que utilicemos hoy, como ser indemnizaciones, variables y demás. Nicolás, ¿de dónde sacó el número del acumulador? Cuando fuimos a la configuración de acumuladores, cada uno ya tiene asignado su número en el código. Ok. Y como otra interfaz que no la solemos utilizar a nivel implementación, pero existe, porque si la incluimos en el proyecto podría llevarnos mucho tiempo la realización de esta información, es la 625, que les recomendamos que la use el cliente. ¿Qué nos permite esta interfaz? Subir liquidaciones completas. Entonces podemos subir liquidaciones como si las hubiésemos liquidado en RAID en el aplicativo. Veremos los conceptos liquidados, el periodo, como si se hubiese liquidado en la plataforma. ¿Qué vamos a informar aquí? El legajo, año y mes. Es muy simple la interfaz, pero requiere demasiado trabajo completarla. Proceso. ¿Qué concepto es? Sueldo, cantidad y monto. Entonces, de esta forma vamos a informar todos los conceptos de la liquidación de ese proceso, del proceso mensual de junio 2018. Entonces, de esta forma veremos en el aplicativo que este mes es como si se hubiese liquidado ahí. Y podemos sacar de ese mes reportes legales, reportes de control. Pero ¿qué está, disculpa, no entendí algo, pero qué está cargando ahí? Porque sale el legajo, que es el trabajador, año, mes, que es el periodo, el proceso donde lo va a cargar, el concepto 1000, el concepto vendría siendo el El dato que va a sueldo representar en la este caso. liquidación. Ya, Exacto. ya, ya. Lo que estoy cargando no son novedades ni nada a liquidar, sino es histórico, algo que yo ya liquidé anteriormente. Para Esto, que. esto tú lo puedes hacer para atrás, Exacto. 2016. ¿Hasta cuánto de historia te aguanta el sistema tener guardado? No, lo que vos necesites, no hay restricción en ese sentido. Como te decía, Yo podría cargar unos 5 años. sí, sin problema. Como te decía, esta acción no la hacemos nosotros, no la incluimos en el proyecto de implementación, porque imagínate si vos querés cargar conceptos de 5 años para atrás y lo estás informando aquí, deberían existir en la base de los conceptos. A lo mejor son conceptos que ya no existen o que dejaron de utilizarse y deberías crearlos de todas formas. ¿Por qué te pregunto el tema de la historia para poder cargar? Porque acá en Chile por lo menos hay unos periodos unos conceptos que se pagan que son reliquidados. Cuando tú pagas un bono reliquidado, yo voy a pagar un bono de acuerdo a los periodos anteriores. Ajá. Entonces también te quería preguntar eso, ¿cómo funciona la reliquidación? Y si es que se puede hacer en el sistema, porque lo desconozco, pagar un bono reliquidado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo te voy a pagar un bono ahora no sé, te voy a pagar un bono en marzo, pero corresponde a la ganancia del año anterior. Entonces yo te lo reliquido de enero a diciembre del año anterior. Y eso se divide, ese monto total se divide en 12
Y es como que si ese monto se suma al afecto al impuesto de ese mes, y se recalcula el impuesto y te da un afecto actualizado. Y ese es el impuesto reliquidado que tú tienes que declarar en el apuesto interno. Y después, tú cuando lo declaras, eso se declara como una renta accesoria. Ajá. Entonces quería saber cómo se hace eso y si cómo funciona y si es que se puede hacer. No. O sea, yo te voy a responder sobre el bono, una cuestión legal, ya desconozco cómo impactarlo en ganancias y demás información. Sobre el bono y el cálculo, si vos necesitas información para atrás, podés cargar acumuladores sin necesidad de cargar este proceso mes a mes con cada concepto, sin necesidad de cargar la liquidación en sí. Simplemente cargarías la base de cálculo para ese bono de enero a diciembre del año que corresponda a través de un acumulador y luego en marzo, cuando lo necesites, una búsqueda automática que nos traiga el monto de ese acumulador en ese periodo de tiempo determinado. Ya, el tema es que en marzo ese bono que yo voy a utilizar se calcula de acuerdo a los afectos e impuestos de cada uno de los meses que yo estoy reliquidando. Entonces no sé si un acumulador también sería la solución, porque yo también voy a necesitar el afecto impuesto de enero, el afecto impuesto de febrero, y esa fracción se va a sumar a ello, y se va a recalcular el impuesto de cada uno de esos meses. Es bien complejo de entenderlo. Sí, seguramente no tenga la Nicolás, respuesta en este momento. Sí, dime. que nosotros ya hemos trabajado ese tema. Y ahí lo que conviene hacer es solamente crear en la interfaz de acumuladores. Él tiene que traer, como es por legajo, por año y por mes, tiene que traer la renta afecta, los descuentos legales, las leyes sociales, para poder reliquidar ese bono. Bien. Ya, pero Es que hay que hacer harta fórmula, pero no le conviene hacerla por liquidación, lo que conviene hacerla es por acumulador, por concepto. Claro, ya y tú exacto. lo haces por fuera. ¿Cómo el manejo por el acumulador? Como para entenderlo. Claro, porque tú en los acumuladores vas a ir guardando todos los la suma de los conceptos por legajo. Porque si Ya, tú traes históricos, tú en el fondo no puedes reliquidar algo que viene de otro sistema en este sistema, a menos que mantuvieran los mismos datos. es que cuando yo migraba, por ejemplo, en Payroll, cuando yo migraba la historia, cuadraba afecto contra impuesto, y después cuando iba a reliquidar, el mismo sistema iba a buscar esos conceptos, afecto, impuesto, las leyes sociales reliquidadas, si que hubieron, las leyes sociales total, y hacía la reliquidación y sobre la misma liquidación te mostraba el impuesto y el bono reliquidado y el impuesto reliquidado, y las leyes sociales reliquidadas. Claro, claro, pero Entonces, tienes que traer el acumulador, pues. ya, Desde el sistema anterior tienes que traer ese acumulador de renta afecta, de renta exenta, de descuentos legales, de leyes sociales, de claro, todo lo que te afecta esa reliquidación. ya, eso es lo que quiero entender, porque si se puede cargar acá, y una vez que yo cargue un bono, ese bono me va a funcionar con los conceptos reliquidados que yo pueda cargarle acá como historia. Sí, porque tú eso todo se lo tienes que poner en la lógica de cuando tú vayas creando los conceptos. Ujú. Tienes que crear un proceso que se llame, no sé, por reliquidación. Ah, tiene que ser un periodo Así mensual. igual como cuando uno tiene uno de mensual o de lo que vimos recién en la capacitación. Sí, 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 Creas sí. un proceso de reliquidación de bono y le adjuntas, le creas los conceptos, creas los alcances, la fórmula, y así vas armando la lógica, Ya. creo yo. Así por lo menos lo analicé yo. ¿Ustedes lo hicieron antes? No, nosotros lo hemos, porque con otros clientes nos ha salido lo mismo, pero es la única forma que logramos ordenar la idea en nuestra cabeza y poder ejecutarla. ¿Y no tuvieron problemas con servicio de puestos internos? Pero es que todavía no estamos en productivo. Ah, ya. Sí, porque es el tema, porque después cuando haces la declaración y envía e informa las rentas accesorias de esas reliquidaciones que se hicieron entre enero a abril, después pues, en tu puesto interno pues, te puede cuestionar eso y te va a observar tu declaración jurada. Sí, pues por eso te digo que todo tienes que tener mucho cuidado en la información que
traes o que importas de todos esos conceptos para poder trabajarlos acá. Claro, mira, a mí más que la información que tú tengas para cargar, a mí lo que me preocupa es la funcionalidad del sistema para que te haga el cálculo del bono, del impuesto actual. Pero si son fórmulas. Sí, sí, sí. Ya, no me quito tiempo, sigamos. Gracias. Después podrían reunirse y llegar juntos al mejor resultado. Sí, sí, sí. Excelente. Bien, entonces estábamos con las interfaces. Lo que les decía de las 6.25, por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora el tablero de liquidación. Cuando vamos a un periodo determinado. Vamos a ir a otro periodo. Esta es la liquidación que vemos nosotros cuando estamos liquidando. Nuestro tablero. Conceptos imprimibles, los conceptos no imprimibles, bases de cálculo, contribuciones y cálculos puente, y los acumuladores, neto, bruto, las distintas cálculos que necesitamos, imprimibles y no imprimibles. Esto lo vemos liquidado por RAED. Si nosotros informamos la interfaz 625, alimentaríamos esta misma información de conceptos sin acumuladores. Entonces veríamos como que esa liquidación está liquidada en el aplicativo, aunque en realidad es simplemente una imagen. Pero por eso les decía lo engorroso que puede ser armar esta interfaz, porque vamos a necesitar el nombre de todos aquellos conceptos que se hayan liquidado en esos periodos de tiempo, estén vigentes hoy o no. Entonces vamos a tener que crearlos para poder informarlo. Cuando a lo mejor este tipo de información podría resolverse directamente con un acumulador que englobe todo, el bruto, el neto, las bases de cálculos para la renta, lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Esas son las interfaces de nómina que tenemos hoy activas. Voy a mencionarles ahora lo que es la simulación, que vamos a agregar en el cronograma. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran repasar de las nociones anteriores que vimos? Todo bien por acá. Excelente.